Hola amigos, hoy quiero compartir con vosotros este audio que le he titulado Marte atrapado en el hacer. Todos conocemos que Marte pertenece a Aries, es el signo de Aries, es la primera casa en la carta natal. Y Aries y Marte son la acción, es la acción explosiva, el mecanismo de defensa, el impulso, es el dinamismo, es la actividad, es el comienzo de todo lo que empezamos a hacer. Es la salida hacia algo, el ímpetu que tenemos cuando comenzamos a hacer alguna actividad. Es el mismo hacer, es la proactividad, es el ir a buscar, el llamamiento interno hacia emprender, es la lucha y finalmente también puede ser el instinto de supervivencia. Este audio me llamó mucho la atención porque yo tengo un Marte bastante fuerte y había experimentado que en muchas épocas de mi vida he estado realmente atrapado en el hacer, hacer y hacer, en estar siempre ocupado haciendo algo. Y a mi alrededor veo personas que también tiene la misma dinámica, una dinámica de fuego, una dinámica cardinal, de movimiento, de ímpetu, de ir hacia adelante, pero muchas veces se convierte en una dinámica inconsciente, es una dinámica instintiva que nos invita a estar siempre en la actividad, directamente, totalmente inmiscuidos en la actividad. Puede ser una persona que tenga aspectos con Marte en la carta. Siempre hay que mirar la configuración de la carta, los aspectos, el ascendente, todo lo que es lo que nos invita a estudiar la carta. Pero las personas, por ejemplo, con Luna cuadrado a Marte, el Sol Marte, Marte Plutón, Marte Urano, si posiblemente con aspectos tensos como la cuadratura, la conjunción, muchas veces la oposición, aunque hay veces que con el trígono, por ejemplo, yo tengo Luna, trígono a Marte, hay un ímpetu por salir a buscar, por salir a hacer, a la actividad, hay una búsqueda inconsciente de la actividad, de algo que me impulse, que me motive, que ese ímpetu hacia hacer algo que sea proactivo. Y muchas personas con estos aspectos, con Marte, perdón, pueden sentir esta circunstancia dentro de ellos. Puede ser una tensión que nos pone en movimiento, una tensión interna marciana que nos hace ponernos en marcha, que nos hace tener una actividad frenética y muchas veces sin rumbo, muchas veces es el hacer por hacer, no es el hacer que puede ser de Virgo, un hacer estructurado, un hacer que que te invita a seleccionar, a distribuir, a crear un plan. Muchas veces la energía marciana con tensión, con otros aspectos en tensión, pues puede, con otros planetas, perdón, pues puede ser que sea una actividad sin rumbo, una actividad frenética, una actividad que no tiene consistencia estructurada, es el ir hacia algo sin saber cómo hacerlo ni qué hacerlo, es como eh, la carta del loco, del tarot, es ir y lanzarte sin ningún plan, sino dar por hecho que todo está ahí y venga, dar el paso. Pues muchas veces este Marte no lo hemos estudiado en profundidad, porque como es un planeta que no es un planeta exterior, un planeta rápido, muchas veces no le damos la importancia que tiene. Y con una carta con muchos signos en fuego o en aspecto en signos cardinales, pues nos puede dar, con un Marte fuerte, puede dar un temperamento potente y un temperamento que busca la actividad. ¿Qué pasa con esta actividad frenética? ¿De dónde viene? ¿Por qué estar en movimiento? Y muchas veces es un instinto de supervivencia, es como una marcha automática, es un botón donde ocurre algo, alguna circunstancia que es inconsciente, porque es el instinto de supervivencia, también es Aries, y Aries es el instinto de supervivencia marciano, y aquí nos invita a ponernos en marcha automáticamente, siempre haciendo, siempre en movimiento. Muchas veces provoca una circunstancia de hiperactividad, de estar siempre en un movimiento como con un frenesí.
es mantenernos ocupados haciendo algo, es mantenernos, yo siempre pongo que este Marte aspectado, friccionado en aspectos tensos con planetas exteriores o con planetas fuertes, pues puede ser que la idea sea mantenernos ocupados. ¿Y de dónde puede venir esta circunstancia de mantenernos ocupados? Yo he mirado, he intentado hacer un análisis profundo de las circunstancias marcianas y como tiene mucho que ver con Aries, Aries también es Plutón, tiene que ver con el ADN, con el instinto de supervivencia y con el transgeneracional, la información genética que podemos heredar de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestro árbol genealógico. Y aquí me paro a pensar y empiezo a pensar, os invito a pensar si tenéis aspectos con Marte, si tenéis aspectos difíciles, si tenéis ese ímpetu de movimiento, de estar siempre ocupados, o si lo podéis ver a vuestro alrededor en personas de la familia que tengan este aspecto de estar siempre trabajando, siempre haciendo, sin parar, como si fueran máquinas, pues podemos mirar en el árbol y empezar a preguntarnos quién en la familia o qué provocó que en la familia las personas se pusieran en marcha. Os pongo un ejemplo. Muchas veces podemos encontrarnos en algunas circunstancias, podemos encontrarnos con personas o familiares que han pasado una época difícil, como por ejemplo la época de mis abuelos, 1920, 1930, 1940, aquí en España, la guerra civil, y ahí podíamos entender en los países de Sudamérica también que han pasado verdaderas dificultades a la hora de traer comida a casa, o a la hora de encontrar trabajo, dificultades políticas, económicas y sociales. Pues aquí, por ejemplo, se podía ver como no había para comer y mucha gente emigró y posiblemente en nuestro árbol generacional haya alguien que no hizo nada para proveer alimento a la familia, que no tuvo actividad, que no se puso en marcha. Conozco a una persona que tenía un abuelo que me decía es que mi abuelo salía a buscar comida, pero cuando llegaba, llegaba sin nada. Y claro, tenía muchos hijos y era un gran problema en casa y muchas veces no hacía nada, estaba siempre pues en el bar o estaba siempre en otros sitios donde realmente lo que tenía que hacer es ponerse a trabajar y buscar el alimento en casa. Y eso puede provocar que ese que alguien no hizo nada nos ponga a nosotros, los hijos, los nietos, en movimiento. Cree en nosotros una circunstancia interna que nos ponga, que ponga de manifiesto el instinto de sobrevivir y de traer alimento a casa. Y eso haga que cuando vivimos una circunstancia, por ejemplo, una dificultad económica, pues nosotros entremos en un frenesí, en una actividad frenética, intentando pues promover la actividad para traer ese supuesto alimento a casa. Muchas veces no se da en buscar trabajo, sino la persona está pues siempre limpiando, siempre haciendo, siempre en actividad. Estas madres que pasan todo el día haciendo hasta que terminan extenuadas por la noche, es una dinámica que puede venir de ahí. También es una dinámica que puede haber sido de alguien que haya estado siempre en movimiento para escapar de algo. Conozco en una carta que leía a un señor que su abuelo pasó mucho tiempo viajando intentando escapar de la justicia y me decía que su hijo estaba siempre viajando, siempre en movimiento, no paraba, estaba siempre en marcha. Es como si me quedo me atrapan. Y pues ese síntoma en la familia que se puede haber generado a través del abuelo puede hacer que el nieto, ese Marte, ese aspecto con Marte ponga de manifiesto que tiene que estar siempre en marcha. Hay también personas que han utilizado en el árbol la actividad para aparentar. O sea, si me paro, verán quién soy. Si no aparento estar liado, trabajando, ocupado, verán quién soy realmente, verán la personalidad que tengo. Y entonces se ocultaban detrás del hacer, detrás del estar en la actividad diaria, en el frenesí diario para no ser juzgado, para ser valorado, sobre todo tiene mucho que ver con la valoración,
con el reconocimiento. Ahora tocaremos un poquito más la valoración, con el reconocimiento, con el sentirnos integrados. Tener en cuenta que en una época las personas trabajadoras se valoraban muchísimo, porque si trabajabas, lógicamente, tenías dinero, traías dinero a casa y eso significaba que podíamos alimentar a la familia. Otra vez el instinto biológico de supervivencia, de traer alimento a casa. Y ahí podemos poner de manifiesto que la persona que no trabajaban, sobre todo aquí en España, la gente que no trabajaba estaba mal vista. Eran señalados. Muchas familias elegían a los esposos de sus hijas si trabajaban, si tenían, si eran propietarios de, pero sobre todo si eran personas trabajadoras, si eran personas impetuosas, con grandes actividades, o una persona que fuera, que aunque no tuviera, se le viera que fuera una persona activa, que fuera una persona que trabajaba, que se dejaba la piel. Eso era muy valorado y eso hacía que muchas personas se sintieran integradas, pero aquel que no lo hacía, aquel, por ejemplo, os digo, personas que no trabajaban mucho, que tenían un trabajo que no necesitaba actividad física, pues muchas veces era mal visto, era como rechazado, era como una persona que había que separarlo, que no estaba bien visto. Y de ahí viene el tema de la valoración. Muchas personas, entre más trabajo, más me van a valorar. Yo lo he vivido también. He tenido una familia en la que ha sido muy trabajadora, tuve unos padres muy trabajadores, unos abuelos sumamente trabajadores, y en la familia estaba bien visto trabajar, en la familia se valoraba trabajar. Me acuerdo que cuando iba a casa de mis abuelos, mi abuelo, cuando iba a llegar, le decía a mi abuela, ahí viene el trabajador, porque cuando llegaba a la finca, como a mi abuelo le gustaba que trabajáramos, pues me iba a la finca y trabajaba, y mi hermano, y cogíamos frutas, y trabajábamos la tierra, y eso a mi abuelo pues le hacía sentir feliz, y a nosotros nos hacía sentir valorados. Y muchas personas pues trabajamos también porque nos sentimos valorados, sentimos que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, pues se valora, y caemos en la desgracia, por decirlo así, si se puede decir de alguna manera, en esa hiperactividad, en estar siempre súper ocupados, aunque no seamos realmente productivos, en estar ocupados para buscar inconscientemente esa valoración que teníamos cuando éramos pequeños o que se perdió en la familia porque alguien no trabajó. Y mi pregunta, chicos y chicas, es, si no os habéis preguntado eso, parad un momento, sentaos realmente, descansad, estad en calma y preguntaos, ¿quién soy cuando no hago nada? Yo me hice una pregunta una vez, algo así, y la verdad que no me costó contestarla. Claro, esa actividad marciana que había dentro de mí me hice una pregunta, ¿quién soy realmente cuando no estoy activo? Porque Marte, la actividad, tiene mucha relación con el cuerpo. O sea, es un planeta interior, igual que Venus, igual que la Luna, igual que el Sol. Son planetas que tienen mucho que ver con el cuerpo físico. Y Marte es la representación también del cuerpo físico, es la casa de Aries. Ahí podemos darnos cuenta que la persona que está en actividad se está manifestando a través de su cuerpo físico, se está identificando con su cuerpo físico. Y eso hace que pensemos que somos un cuerpo. Y más allá del cuerpo hay una mente, y más allá de la mente está quiénes somos realmente. Entonces, podemos preguntarnos seriamente, ¿quién soy cuando no estoy haciendo absolutamente nada? Ni siquiera pensando. ¿Quién soy cuando estoy meditando? ¿Qué ocurre si estoy quieto? ¿Qué ocurre si estoy en calma? Y mirar interiormente de dónde viene ese Marte, cómo se comporta ese Marte, dónde reside, en qué emoción reside ese Marte, qué emoción activa este mecanismo de defensa, porque realmente es un mecanismo de defensa. ¿Qué emoción prende la llama marciana? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa emoción? ¿Qué es ese vínculo externo a nosotros que ocurre alguna actividad fuera de nosotros que prende dentro de nosotros una actividad frenética para ir hacia? Y eso puede ser un gran descubrimiento. ¿Qué circunstancia emocional hace que Marte
se ponga de manifiesto en nuestras vidas. Hay personas, por ejemplo, que cuando hay dificultades económicas se ponen en marcha. Hay otras personas que se ponen en marcha cuando tienen problemas. Conozco a una amiga que su hija se fue de viaje a trabajar a otro país y ella entró en un estado de dolor, de sentirse abandonada, una historia emocional súper fuerte, y de repente empezó a limpiar todo, empezó a colocar todo, empezó en una dinámica totalmente de actividad frenética que ni siquiera se daba cuenta. Y cuando hablamos con ella de, oye, ¿qué es lo que ha hecho que hayas querido que hayas querido empezar a hacer esto? Dice, pues no mirar cómo estaba sintiendo. O sea, lo ideal sería qué sentimiento, qué emoción ha provocado alguna circunstancia externa que me he puesto en marcha, que me he puesto en actividad marciana para no mirar. Muchas veces este movimiento nos mantiene entretenidos, este movimiento marciano nos mantiene ocupados. No hay tiempo de enfrentar, no hay tiempo de escapar del problema. Siempre corriendo, siempre haciendo, porque si me paro, el problema me alcanza. Muchas veces utilizamos a Marte no como herramienta de impulso y creatividad, no como herramienta de dinamismo y actividad explosiva y acción, sino lo usamos para escapar. Porque mientras nos mantengamos ocupados, estamos pendientes de nuestro cuerpo y no estamos pendientes de lo que realmente pasa dentro de nosotros. La actividad es sumamente importante. Marte es el arquetipo masculino que nos invita a crear, a salir, a hacer, pero es sumamente importante tener tiempo para reservarnos tiempos para nosotros mismos, para meditar y ver qué es lo que nos pone en marcha, qué circunstancia interna es la que hace que yo me identifique con mi cuerpo, qué instinto biológico, que pueden ser tres, puede ser el instinto biológico de tener una prole de los hijos, el instinto biológico de tener una casa, de nuestro entorno, de proteger nuestro entorno, y el instinto biológico fundamental de nutrirnos. Pues cada vez que una de esas cosas puede faltarnos en la vida, pues Marte puede ponerse en marcha y puede ponerse en marcha a tope. Y eso puede hacer que nosotros pues entremos en esa dinámica imparable de no entender que lo que nos está poniendo en marcha es una circunstancia emocional que no estamos comprendiendo, inconsciente. Si averiguamos cuál es ese sentimiento, cuál es esa emoción y la circunstancia que ha hecho que nos ponga en marcha, podremos sacar mucho más fruto y más partido en una energía ariana que nos puede permitir buscar, encontrar, comenzar, impulsar una actividad mucho más productiva en vez de mucho más frenética. Queridos amigos, con este martes fuerte, espero que os haya gustado, espero que os sirva de corazón y que la fuerza marciana os acompañe. Un fuerte abrazo.